¿Es necesario pedir un préstamo al FMI? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es depende. ¿Tenés todo el tiempo del mundo? A ver, nosotros queremos salir del cepo. Y salir del cepo es importante porque si no salimos del cepo no van a venir ningún tipo de inversión. Imagínate esto, imagínate que yo te digo, che, suponete que yo tengo un shopping. Y digo, che, vení a poner tu local en mi shopping. Y digo, sí, uy, dale, mi shopping está buenísimo, tiene de todo, cualquier cliente va a venir acá y estacionamiento, tú sabes lo que es, se va a llenar de gente. Pero todo lo que ganes queda en el shopping. Me vas a decir que no. Bueno, esa es más o menos la lógica del cepo cambiario. La realidad es que cualquier empresa que venga de afuera y gane un montón de dólares no se los puede llevar. De hecho, ese es uno de los problemas que nos esperan cuando quitemos el cepo cambiario. Hay empresas que tienen más de 10.000 millones de dólares esperando para irse del país. Entonces quitar el cepo es para ayudar a la fuga de capitales. Mirá, eso depende de qué ideología tengas vos. Para mí, lo que es tuyo y lo que es del otro es del otro. Entonces, si alguien se quiere llevar su dinero, es libre de hacerlo. Vos lo hacés cuando cobrás tu salario. Así que, lamentablemente, guste o no, del cepo hay que salir. ¿Bien? Bueno, vamos al primer problema para salir del cepo. Y es liquidez. Miren, como dije antes, lo de las empresas, ¿no? Hay un montón de empresas que quieren llevar su dinero, pero también hay otro tema que es que hay regulaciones para que vos vayas y compres todos los dólares que vos quieras. Si se sale del cepo, vos no vas a tener más esas regulaciones. Y hay un miedo, que es que al salir del cepo, todo el mundo vaya corriendo a agarrar y decir, tomá mis sucios pesos y dame esos dólares que quiero tener dólares. Y eso haga que si todo el mundo no quiere algo, o sea, no quiere pesos, el precio del peso va a ser y nos enfrentaríamos a una devaluación que lleve a una desestabilización, que lleve a que se haga mierda todo. Ese miedo que está ahí es real. ¿Puede pasar o no puede pasar? Ahora, si vos tenés liquidez, o sea, si vos salís del cepo, teniendo la suficiente cantidad de dólares como para afrontar una situación así, bueno, entonces no habría desconfianza de la gente no iría corriendo a hacerse los pesos y entonces no habría devaluación. Por lo tanto, para salir del cepo necesitas liquidez, dólares puntuales. Y es lo que busca tener el gobierno, ¿sí? Tener algo de colchón para que cuando se saca del cepo diga, bueno, voy a confiar, total, no hay escasez, no va a pasar nada. Ya está. Esa es la razón por la cual necesitamos el préstamo del FMI. ¿Se podría hacer sin el préstamo del FMI? Sí, sí se podría hacer sin el préstamo del FMI. De dos maneras. La primera es endeudándonos. Sí, ya sé. Nos estamos endeudando, pero con bonos. Por ejemplo, nosotros ponemos un montón de bonos a la venta que diga, che, dentro de 5 años yo te voy a dar tantos dólares por esto. Entonces va la gente con los dólares, compra los bonos y el gobierno se hace de dólares. Ahora, eso tiene una tasa de interés más alta a la deuda del FMI. Por lo tanto, mejor pedirle prestado al FMI que tener bonos. Y la segunda manera que se podría hacer sin pedir un préstamo al FMI es esperando. Y acá hay otro problema, que es que sí, eventualmente, si vos agarrás y tenés buenas políticas económicas, vas a salir del agujero que nos dejó Massa. ¿Y cuál es el agujero que nos dejó Massa? Y capaz que debería haber empezado por acá. Reservas negativas en el Banco Central. No tenemos ningún dólar, no tenemos nada. Ya sé que muchas veces vos ves que dicen, pero hay tanta plata en el Banco Central, sí, pero esa plata es de la gente, no son reservas del Estado, ¿ok? Entonces, no tenemos, no hay nada, no hay dinero ahí. Ya está. Esa es la situación en la que nos dejó Sergio Massa. Ahora, ¿se podría solucionar esa situación? Sí, volviendo a lo que te estaba diciendo antes, con tiempo. Si vos tenés buenas políticas que puedan atraer inversiones, eventualmente salís de esa situación. Pero ese eventualmente son años. Años. ¿Sí? Si estamos dispuestos a operar años para poder salir del cepo, bueno, de forma segura, también podés hacer quilombo todo, podés sacar el cepo, que todo el mundo vaya corriendo a sacar los dólares, explote todo, se evalúe la moneda, o sea, podrías hacer eso, ¿no? Que te hagan juicio los deudores, se podría pudrir todo, pero bueno, si lo querés hacer de la manera correcta, lo tenés que hacer con liquidez. Y esa liquidez la podés generar, ya te dije, pidiendo un préstamo, vendiendo bonos, que es lo mismo a final de cuentas, nada más que uno tiene más interés que el otro, o esperando. Y la realidad es que esperar puede llevar a otra situación que para mí es más grave, que es que, ¿qué pasa si por esperar cambiamos de gobierno y el próximo gobierno no garantiza las condiciones buenas para tener inversiones? Yo, personalmente, preferiría que se salga del cepo en este gobierno, con este presidente, no con el próximo, ojalá que no gane otro, pero con el próximo, que pueda llegar a pensar de que, yo qué sé,
está bien expropiar porque nos falta plata. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el cepo, en lugar de usarse para tener cierta liquidez en el Banco Central para hacer todo lo que acabo de decir, se usa para, yo qué sé, gasto corriente? Bueno, eso es lo que pasó con Macri. La realidad es que cuando Macri pide el préstamo al FMI, Macri tenía deudas, pero no en el sentido, todos tenemos deudas, sino en el sentido de tener déficit. O sea, lo que recaudaba con impuestos no alcanzaba para pagar el gasto del Estado. Entonces, cuando vos pedís plata prestada y estás en esa situación, claramente esa plata se va a ir en gasto corriente. Si querés te lo explico más sencillo. Supongamos que mantener toda tu empresa te sale 1 millón. Y vos tenés de gastos de esa empresa, entre empleados y todo lo demás, 2 millones. Si vos vas a pedir un préstamo, claramente se van a ir a gastar ese millón extra que no está sacando a otro lado. ¿Sí? Excepto que tengas las cuentas al día. En ese caso lo puedes usar para inversión, para otra cosa. Bueno, en este caso en particular, le creemos más al gobierno, porque además es una cuestión de le creemos. Al final de cuentas, lo que vaya a hacer o no con el préstamo es... Pero le creemos más porque primero ordenó las cuentas. O sea, antes de pedir un préstamo para poder salir del cepo y todo lo demás, ordenó las cuentas estatales. ¿Ok? Bien, entonces, ¿eso garantiza que lo va a utilizar para darle fondos al Banco Central y que se pueda salir del cepo y no se... No, no garantiza nada, pero por lo menos es un voto de confianza más, ¿sí? ¿Por qué el gobierno empezaría a hacer algo distinto de lo que viene haciendo? Viene arreglando las cuentas, ¿por qué la arruinaría ahora? Y además, lo cual es, quiero que entiendan, esto vale algo más que en otros gobiernos, pero al final de cuentas no son más que palabras. En un DNU, Milei puso como las condiciones del préstamo, pero son condiciones que no te aclara si el FMI las puso, son más bien autoimpuestas. Que son que el dinero que entre solamente se va a usar, uno, para sanear el Banco Central, o sea, para pagar las deudas al Banco Central y que el Banco Central tenga espalda como para poder sacar el cepo y que todos estemos tranquilos. Y dos, para pagar vencimientos de deudas con el FMI, o sea, para hacer rollover de deuda. Insisto, esta es la palabra por escrito de Milei. Acá nadie asegura nada, pero le podemos llegar a creer porque hasta ahora, en cuanto a economía, viene cumpliendo su palabra. Así que no hay ninguna razón por la cual no creerle. Y además se autoimpusieron otra condición que también la vienen cumpliendo, que es que van a seguir teniendo déficit cero. O sea, si ven que los gastos están incrementando por cualquier razón, van a tener que achicar gastos. O sea, van a achicar el Estado. Van a o despedir empleados públicos o cerrar administraciones que no tienen sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya vienen haciendo. Siguiente pregunta. ¿Este préstamo aumenta la deuda? Bueno, esta es una pregunta que nació porque Milei dijo que pedir prestado algo no aumentaba la deuda. Lo irónico es que tiene razón y no tiene razón. Vamos por parte. Si hablamos de deuda neta, Milei tiene algo de razón, ¿sí? El Tesoro le debe al Banco Central X cantidad de plata, ¿ok? Pero son dos, es el Estado, son dos partes del Estado. Él va a agarrar la plata del FMI y va a pagarle la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. Entonces, si vos decís, ¿cuánto le debe el Tesoro al Banco Central? 10.000 millones de dólares. Bueno, yo voy a pedir prestado y voy a pagar esos 10.000 millones de dólares, significa que voy a bajar la deuda en 10.000 millones de dólares y le voy a aumentar en 10.000 millones de dólares. Sí, en esa deuda interna sí, está todo bien. Ahora, si vos lo tomás al Estado como un solo ente y te referís a deudores internacionales, y sí, obviamente, acreedores, perdón, internacionales, y sí, claramente vamos a tener más deuda. No es que es un juego medio raro como para decir, no va a aumentar la deuda. Sí, va a aumentar la deuda. Pero hay algo que él, no sé por qué no dijo, pero sí lo dijo en el DNU, en lo que sí tiene razón de que no va a aumentar la deuda, y es que parte de este préstamo se va a utilizar para pagarle al mismo FMI. Y acá, paciencia. Supongamos que yo le debo $1.000 a alguien con una tasa del 20% de interés. ¿Ok? Y le pido prestado $1.000 a otra persona con una tasa del 5% de interés. Y utilizo esos $1.000 para pagarle los $1.000 al otro. ¿Yo debo más o debo menos? Debo menos. Porque ahora pasé de tener una deuda de $1.000 de 10% a 5%.
Entonces, hay una parte del préstamo, el FMI, que se va a usar para saldar deuda con el FMI a una tasa, y si la tasa, porque no sabemos todavía la tasa, y si la tasa del préstamo es menor, entonces salimos ganando. Bien, ahí deberíamos menos plata. Solo y solo si la tasa del préstamo es menor. Si es mayor, no. Pero, por otro lado, ¿qué pasa si no nos quedaba otra? Porque yo hablé de la parte de salir del cepo, ¿no es cierto? Pero también tenemos vencimiento de deuda este año. O sea, teníamos que pagarle deuda al FMI. Y si no teníamos los dólares, ¿qué íbamos a hacer? Entonces, ahí también está el otro problema, que es que quizás estamos debatiendo por algo que no había alternativa y no teníamos la liquidez para confrontar los pagos que teníamos que pagar o las cosas que teníamos planeado hacer. Y ahí estaríamos debatiendo sobre el meteorito, ¿viste? Che, viene un meteorito. A mí me parece que está mal el meteorito. A mí me parece que está bien el meteorito. El meteorito no iba a importar, va a chocar igual. Entonces nosotros teníamos que hacer cosas obligadamente de las cuales no teníamos los fondos para hacerlo. Así que en ese sentido quizás estamos hablando o debatiendo de lo inevitable. Siguiente pregunta. ¿Se va a poder pagar? Bueno, futurología, ¿no? Las condiciones que se saben hasta ahora del préstamo es que no tenemos que pagar este préstamo que estamos tomando ahora en los próximos 4 años y medio. O sea que después de los próximos 4 años y medio vamos a empezar a pagar el préstamo. Si se va a poder pagar o no, y eso depende de qué también le vaya a la Argentina. Convengamos de que hay más posibilidad de tener más inversiones y producir más que si quitamos el cepo que si nos quedamos con el cepo. Así que técnicamente este préstamo se está utilizando para infraestructura, si lo querés ver de alguna manera. Te lo planteo de una forma más sencilla. Suponete que tengamos una parte que es muy fértil de Argentina, ¿sí? Donde hay un montón de soja, trigo y lo que venga, y un puerto. Pero no hay construida una ruta de esa parte hasta el puerto. Si yo pido un préstamo para infraestructura, eso claramente hace que se bajen los costos de transporte de un lugar al otro y se pueda aumentar la producción. Bueno, esto es parecido. Salir del cepo es o se puede ver como un costo de infraestructura. O sea, es algo que va a permitir que se produzca más. Entonces, ¿vamos a tener la rentabilidad necesaria en estos 4 años y medio para poder pagar ese préstamo? No sé, eso es futurología. Lo que sí te puedo decir es que es más probable que seamos más rentables no teniendo el cepo que teniéndolo. Y también es importante decir que otra condición que puso el FMI, o está autoimpuesta, eso no quedó claro en el DNU de Milei, pero otra condición más es que la deuda tiene que ser pagada antes de los 10 años. O sea, después de los 4 años y medio y antes de los 10 años, en ese lapso de tiempo. Lo cual es complejo. Porque deberíamos entrar en un plan de producción / ahorro, protegiendo las reservas y no gastándola en boludeces para poder pagar eso. Para que eso sea real, tenés que tener un presidente que se oriente a la producción y a la austeridad al mismo tiempo. El único que se me ocurre es Milei. No estoy siendo propagandista ni nada por el estilo. Estoy pensando en los otros presidentes. O sea, Massa nos vendió que su proyecto de éxito era sus últimos meses de gobierno y fue imprimir dinero y endeudarnos un montón. Así que ese no, descartalo. Cristina lo mismo. Cristina llegó a expropiar porque se quedaba sin fondos. Descartemos Cristina. Es más, nos llevó a deudas millonarias de un montón de juicios por expropiar de mala manera. Descartada. Lustó agarró un vaso con agua en un programa que el vaso estaba medio lleno y dijo, supongamos que el agua son los impuestos, ¿sí? ¿Vos dirías que hay muchos impuestos? No, el problema no es que hay muchos impuestos, el problema es que se gasta mal el dinero público. Falso, hay un montón de impuestos, entonces ese tampoco, ese cree que podemos tener impuestos infinitos mientras los gaste bien, olvídate. Por lo tanto, no hay alternativas. Este plan solamente puede llegar a funcionar, o tiene posibilidad de funcionar si Milei sigue siendo presidente. Si hay otro presidente, nos vemos. Así que, respondiendo a esa última pregunta de forma muy resumida, ¿se va a poder pagar dentro de 4 años? Insisto, es futurología. Pero salir del cepo mejora las condiciones para poder pagar el préstamo. Penúltima pregunta. ¿Es liberal pedir un préstamo? No.
no es liberal pedir un préstamo. Nunca va a ser liberal pedir un préstamo. A nivel personal, sí, haz lo que quieras. Vos sos... O sea, acá es una cuestión de responsabilidad. Yo voy y pido un préstamo en el banco. ¿A quién es el damnificado o el beneficiado, lo que sea? Yo. Ya está. Entonces, si doy buen uso o mal uso de ese dinero, o sea, si lo vuelvo más productivo o no, culpa mía, soy el único damnificado. El problema cuando lo haces con el Estado es que, bueno, estás endeudando a todos, incluso a los que no te votaron, y también a personas que capaz que ni nacieron todavía. Por lo tanto, no es muy liberal que digamos pedir un préstamo. Está bien que lo podés pedir para infraestructura y todo lo demás, pero nada garantiza nada. Así que esto no es una cuestión de si es liberal o no, no va al caso, honestamente. Esta es una cuestión de lo inevitable, porque estamos en ese escenario. Tenemos que salir del cepo y no contamos con la liquidez necesaria para poder garantizar la seguridad de que no va a pasar nada. Entonces, tenemos que salir, lo siento. Y esto también recae en ese ámbito de se puede tener un gobierno puramente liberal y bla, 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 bla. Y la verdad que no. No, la verdad que no. Ya el hecho de tener gobernabilidad, o sea, el hecho de tener el poder para que tus decisiones se respeten, porque, por ejemplo, te cuento una, vos podrías achicar el Estado, ¿sí? Y que la justicia te diga que no, esto ya pasó, había pasado con Michetti en senadores. Michetti había echado un montón de gente del Senado, que eran ñoquis, ¿sí? No, iba a decir ñoquis, pero eran ñoquis aparentemente. Y después la justicia le dijo, no, los echaste mal y se reinstauraron todos los empleados. O sea, para poder tomar decisiones, para tener la gobernabilidad, para que esas decisiones se mantengan fijas, vos tenés que llegar a acuerdos. Y para llegar a acuerdos tenés que sentarte con gente de mierda a llegar a tratos sucios. Entonces, ¿se puede ser liberal y ser político al mismo tiempo? Tampoco. No existe, no existe. Está bueno en la teoría, está todo bien, pero tampoco. O, por ejemplo, el comportamiento de la economía. Sí, yo te puedo decir, por ejemplo, mirá, vos desregulás todo, bajás los impuestos y de repente va a tener inversiones. Eso es cierto. En la teoría es cierto, en la práctica es cierto. Bueno, ¿cómo lo hago? Y te tenés que sentar con políticos de las otras fuerzas. Entonces le tenés que dar a los políticos de las otras fuerzas cosas que les convienen a ellos para llegar a lo que te conviene a vos. Y capaz que vos querías pasar 5 medidas y solamente va a lograr pasar 4 porque una damnificaba a un grupo que estaba teniendo ganancias siendo amigo del Estado. Democracia. ¿Qué crees que te diga? Democracia. Entonces, la gente que tiene sueños mojados de que Milei puede tomar todas las decisiones, no está queriendo una democracia, lo que está queriendo es una dictadura. Que puede sonar lindo cuando el dictador es tu amigo, pero va a sonar muy feo cuando el próximo dictador no sea tu amigo. Entonces, nadie quiere una dictadura. Al final de cuentas, si lo pensaba un poco y teniendo dedos de frente, nadie quiere una dictadura, no jodan. Y vamos a la última cuestión, que es una propuesta de Kicillof. ¿Es viable utilizar parte del préstamo del FMI para ayudar a Bahía Blanca? Es político esto. Es estúpido este argumento. Porque yo también podría decir, ¿para qué necesita ayuda a Bahía Blanca si Kicillof tiene toda la plata que tenía lista para comprar líneas argentinas de la provincia como había prometido? O no tenía el dinero para comprar líneas. Ve que es estúpido, es un planteo pelotudo. Es el uso político de una tragedia. La realidad es que lamento mucho lo que le está pasando a la gente de Bahía Blanca, pero se le va a complicar mucho más salir adelante si la economía en general, la macro, es una mierda. Si la macro es buena, les va a costar menos salir adelante. Entonces, este préstamo del FMI no es por Bahía Blanca, es por toda la Argentina. ¿Sí? Y además, también se podría argumentar de que Bahía Blanca ha gastado en políticas de género un montón de dinero que podría haber aprovechado, por ejemplo, para más infraestructura, anda a saber, para lo que sea. Entonces, son argumentos políticos tontos que no llevan a ningún lado más que tirarse mierda de un lado al otro. No sirve para nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que creo yo del préstamo del FMI? De vuelta, creo que estamos charlando lo inevitable, ¿viste? Salir del cepo hay que salir. Y yo prefiero salir del cepo con un presidente que puede garantizar el contexto para que haya inversiones que con un presidente que no. Es así de sencillo. Entonces, sí, para mí es necesario, no queda otra opción. Así de sencillo. Espero que te haya gustado mucho este video, espero que no tengas más dudas al respecto. Cualquier duda que tengas, déjala abajo en los comentarios. Yo voy a intentar responderle a todo el mundo. Y ya sé,
Ay, pero había un video de Milei que decía que el préstamo del FMI, había otro que... ¿Y qué va a hacer? A ver, está bien, yo te tomo todas las críticas del mundo, los escucho a ustedes. A ver, pónganme en los comentarios, los cucas que estén viendo esto. ¿Cómo saldrían ustedes de una situación en la cual tienen reservas negativas en el Banco Central y tienen que salir del cepo? Los leo. Se me ocurren a mí algunas alternativas. Mirá, te voy a presentar. Yo, sí, agarraría todas las empresas públicas deficitarias y las haría cajeta. Las hago un montón de dinero, ¿sí? Hago ching, ya está, fue. Se intentó hacer eso, se puso en la ley bases eso. ¿Sabe quiénes estuvieron en contra? Ustedes estuvieron en contra, kirchneristas de eso. Estuvo Lustó en contra, radicales, ustedes estuvieron en contra. Entonces, la situación en la que nos encontramos ahora, que tenemos que pedir un préstamo, y en parte también es culpa de ustedes, muchachos. Se intentó sacar plata de otros lados, ustedes no quisieron. ¿Viste? Seguramente igual hubiésemos caído en el préstamo del FMI, te aseguro, pero estaríamos pidiendo menos, seguramente. Entonces, fíjense si en el camino lo pusieron las trabas. Por lo tanto, vuelvo a insistir, porque no me vengan con boludeces de yo aumentaría las exportaciones. Sí, yo también, y terminaría con la pobreza también, ¿no? Y vamos a decir un montón de expresiones de deseo sin explicar cómo lo vamos a hacer. Entonces, los leo en los comentarios de verdad, a los cucas que están viendo esto diciendo, no, una vuelta Milei dijo que sí, yo también. Dije que, y es más, lo digo en este video, pedir deuda está mal. Pero ¿y si no te queda otra, qué hace? Además, las pelotas por el piso. Porque todo el tiempo, está mal. Toma una solución. No me gusta, es una mierda la solución. Bueno, a ver la tuya, toma listo. Anda a cagar, ¿me entendés? Anda a cagar. Entonces, se toman decisiones con las herramientas que se tienen, basado en la realidad. ¿Bien? En fin, igual, si tienen propuestas, los leo en los comentarios. Por favor, explíquenme el proceso para llegar y capaz que, ¿sabes qué? Me tapan el culo y somos todos felices. Gracias por haber llegado al final de este video. Te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo de mis Patreons. Pueden entrar en patreon.com/tipitoenojado, en tipitoenojado.com/donaciones. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por llegar al final de este video y como siempre te deseo libertad.